urgencias en prótesis, y hoy tenemos 5 disertantes, los cuales nos hablarán algunos de urgencias en prótesis fija, otros urgencias en prótesis removible, y bueno, vamos a presentar a los docentes disertantes del módulo de hoy. En primer lugar va a hablar el doctor Alejandro Jorge Filsinger. El doctor es doctor en odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en administración de sistemas de salud de la Universidad Católica de Córdoba, el título de docente universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de la Cátedra de Prostodoncia 3B de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba. En segundo lugar, nos va a hablar el doctor Martín de Marchi, que es profesor asistente de prótesis 3 y 4A, y es especialista en periodoncia. En tercer lugar, nos va a hablar el profesor doctor Marcelo Ocampo, profesor adjunto de la Cátedra de Prótesis 2A, es docente, investigador, categoría 5, y es codirector de proyectos de extensión. En cuarto lugar, nos va a hablar el profesor doctor Jorge Julio Pecio, que es doctor en odontología, magíster en gerodontología, especialista en prótesis, ex profesor titular de Prostodoncia 2B, dictantes de cursos y conferencias, y por último, el doctor Diego de la Vega, que es profesor asistente de la Cátedra de Prostodoncia 2B. Doctores, cuando quieran, pueden comenzar en este módulo de prostodoncia, de urgencias en prostodoncia. Doctor Filsinger, cuando quieran. Debe estar silenciado el doctor. No lo estoy viendo. Está silenciado, doctor. Ahora. Ahora sí. Bueno, disculpen. No sé en qué momento debo haber puesto el dedito donde no correspondía. Muchas gracias a la Escuela de Posgrado y a este equipo que han formado por organizar este evento que tiene como centro el tratamiento de las emergencias en las distintas áreas. Bueno, me toca hablar un poco del tema que, con el que más me he ocupado en mi vida profesional, que es la prótesis fija y la implantología. Así que, bueno, vamos a compartir algunos minutos, algunos ítems que me parecieron pertinentes dentro del tiempo, ¿no es cierto?, que podemos utilizar. Por supuesto que se puede profundizar mucho más sobre esto, pero bueno, vamos a tratar de llegar a una idea. Las urgencias en odontología están irremediablemente vinculadas también, como pueden ver en la pantalla, con dos situaciones, que son los fracasos y las complicaciones. Simplemente porque pueden estar involucradas tanto una o dos de estas tres categorías, y ya se trate, ¿no es cierto?, de un paciente que es propio nuestro, que acude por una urgencia, o que nos llegue de un colega, o con derivación, o a veces, muchas veces, con cierto despecho por algo que no ha funcionado, ¿no es cierto?, algo que ha sido descuidado, simplemente un paciente que no cumple con los controles periódicos bucales, por atender muchas veces algunas otras prioridades, ¿no es cierto?, en su agenda, y hace tiempo que no visita a un odontólogo. Pero la realidad es que con lo primero que frecuentemente nos vamos a topar cuando tratamos emergencias es con el estado de ánimo, muchas veces, de estos pacientes. Y como sabrán, justamente el ánimo, como la etiología de la palabra lo refiere,
tiene que ver con el alma y con las diferentes expresiones que éste tiene. Y en estas circunstancias suelen ser muchas veces negativas. Entonces de allí puede haber alguna descarga emotiva, ¿no es cierto?, en este tipo de situaciones cuando las tenemos que enfrentar, y más allá de que vamos desarrollando siempre con nuestra experiencia y nuestra trayectoria profesional una capacidad para contener estas situaciones, pudiendo así sostener un cierto equilibrio por este dolor físico que el paciente nos plantea, o a veces un dolor físico que también, psíquico, perdón, que está involucrado por la decepción, ¿no es cierto?, por un tratamiento que no dio los resultados que el paciente esperaba, ya sea por falta de información o por descuido, o no comprensión por parte del paciente, o a veces también, ¿no es cierto?, por una situación de mala praxis. Esto forma parte muchas veces de ese síntoma principal, que es el que tenemos en esta consulta, ¿no es cierto?, de urgencia, tratando de prótesis fija coronaria. Uno de los postulados principales, ¿no es cierto?, que tenemos en odontología, y principalmente en prótesis fija, es el restablecimiento de la forma, de la función y de la estética, ¿no es cierto?, óptimas para el paciente. La prótesis coronaria fija ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas, trayendo diversas tecnologías y también desarrollando nuevos materiales, aplicados estos sobre dientes naturales, pero también ha avanzado mucho resolviendo situaciones de pacientes que tienen edentulismo. Y si bien en prótesis fija coronaria tratamos el edentulismo individual, es decir, la pérdida de un elemento dentario, lo cual a lo largo de la historia, esto ha sido siempre tratado de solventar por nuestros ancestros odontólogos, inclusive utilizando hasta objetos extraños al ser humano, de animales o tallados en madera, como las pruebas históricas, ¿no es cierto?, demuestran que siempre el ser humano ha tenido una preocupación por poder reponer estos dientes con materiales que fueron, gracias al doctor Branemar, obtenidos con una biología que sea compatible y que pueda ser aceptada, ¿no es cierto?, por nuestro tejido óseo. Así la implantología oral, que comprende la reposición de los dientes ausentes y las estructuras también de soporte, mediante este tipo de materiales, ha mejorado drásticamente la calidad de vida de millones de personas en el planeta. Así pacientes que en otro tiempo tenían que resignarse, ¿no es cierto?, a no poder masticar de una forma adecuada y no tener una reinserción social plena, hoy, ¿no es cierto?, pueden disfrutar de la capacidad que este tipo de elementos dentarios, que son totalmente artificiales, pueden brindarnos. Y así estas emergencias dentro del área nuestra pueden ser, como pueden ver en el cuadro, en dientes naturales, como esa fractura, ¿no es cierto?, que podemos ver casi involucrando desde el tercio medio hasta el ángulo visto vestibular de un elemento dentario natural, como la fractura de una porcelana en un elemento dentario retenido por un implante óseo integrado. ¿Qué urgencias podemos recibir, ¿no es cierto?, sobre los dientes naturales? Bueno, probablemente hay un cierto juego de presunciones entre las expectativas estéticas y funcionales, ¿no es cierto?, que el paciente tiene. Inclusive probablemente desde nuestro entorno cultural se suma el tiempo que el paciente ha invertido en un tratamiento junto con los costos que ha tenido que afrontar, y que esto generalmente está fuera de los sistemas de cobertura odontológica, y esto provoca muchas veces que los pacientes piensen o haya un supuesto que los tratamientos pueden durar eternamente. Me refiero a lo eternamente a toda la vida, o por lo menos a varias décadas. Aquí es donde se encuentra generalmente un punto de conflicto con la realidad que nos suele condicionar en el abordaje de las urgencias. Es por ello que lo primero que quisiera transmitir, y que es muy importante, que desde un comienzo a los pacientes les tengamos que
primero informar de que las prótesis fijas tienen que tener controles y mantenimiento, ¿no es cierto?, que son necesarios para poder detectar cuando hay algún tipo de problema, ya sea biológico, como podemos ver en el cuadro, que puede estar referido a caries, o a enfermedad periodontal, o a un problema endodóntico o periapical, o mecánicos, que puede ser, ¿no es cierto?, la pérdida de retención, la fractura o una pérdida de la porcelana, la fractura de la estructura metálica, en el caso que fuera un puente, a veces la fractura de un diente pilar o raíz, o que puede tener, ¿no es cierto?, también algún margen defectuoso, o un contorno deficiente, o una estética que se pueda necesitar cambiar. También a esto se le pueden sumar también cuestiones que tienen que ver con accidentes, ¿no es cierto?, que pueden suceder en la vida del paciente. Por ello, es interesante que al introducirnos en la bibliografía, hay muchos artículos que están referidos a esta problemática. Yo simplemente ahí menciono 3 para no aburrirlos y por razones de tiempo, pero cuando vamos viendo, ¿no es cierto?, toda la bibliografía que hay publicada sobre las urgencias y complicaciones en esta área, vemos que en el último tercio de los 90 las causas biológicas eran las más frecuentes de fracaso y eran las que motivaban a los pacientes a acudir a la consulta por urgencia. Y ahí tenemos que la caries en esta década, en el último tercio del siglo XX, y ahí hay un trabajo publicado por Schwartz, muy interesante, sobre 406 pacientes, donde veíamos que había un promedio de incidencia de caries de un 36,8% en un rango de 11 años. Y las razones mecánicas eran mucho menores y llegaban a un 12%. El grupo de Walton, unos años posteriores, en un estudio, ¿no es cierto?, con un diseño similar al de Schwartz, pero con 270 pacientes, publicó que las razones biológicas, por ejemplo, por caries, bajaban a un 22%, y las mecánicas, encabezadas por la falta de retención, a un 27%. Estos resultados después fueron compartidos en gran medida por Walderhaus, donde él encontró que los resultados eran prácticamente similares. Es decir, que en la mayoría de los estudios consultados, a través de los años, se incrementaron porcentualmente los problemas mecánicos, es decir, la pérdida de retención terminó resultando ser la principal causa de dejar fuera del servicio a una restauración coronaria, y fueron disminuyendo los problemas biológicos, ¿no es cierto?, principalmente encabezados por caries. Esto la verdad que podría merecer la explicación que ha sido como consecuencia del aumento de los controles y el mantenimiento que ha habido en odontología en los últimos años. Se ha incrementado mucho la enseñanza de técnica y higiene oral, y con ello la detección temprana de este tipo de problemas. Y aparte que los estudios fueron realizados fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde probablemente si hubiera más estudios y trabajos en Latinoamérica, habría que ver cómo siguen estos porcentuales en cuanto a parejos o similares con estos estudios, que son los que disponemos, ¿no es cierto?, como publicaciones existentes. Muy bien, sobre dientes naturales, entonces, diríamos que aparte de la caries, las razones predominantes del fracaso y urgencia son la pérdida de retención, la fractura de la porcelana y la fractura del puente o del diente pilar. Se recomienda, siempre que sea posible, que nosotros maximicemos la retención, maximicemos la resistencia, ¿no es cierto?, a la estructura metálica, esto fundamentalmente cuando es un puente, utilizar únicamente retenedores de corona completa cuando estén unidos rígidamente a otras partes de la prótesis, también se refiere a los pónticos, minimizar el uso de los pilares ferulizados, evitar postes cortos, esto tiene una gran incidencia de fractura en los pilares unitarios, en dientes desvitalizados y en dientes que son delgados o debilitados.
tener mucho cuidado, en este caso en particular, en elementos anteroinferiores. También hay que tener cuidado con dientes pilares no vitales, también tener cuidado con la aplicación de las cargas que están fuera del eje longitudinal del diente pilar y de los diseños que hay en puentes en voladizo también. También tener cuidado en los tramos largos, que son los long spans, y en también diseños a veces que, son, que tienen cierta complejidad. Y por supuesto, mucho cuidado con pacientes que tienen problemas de parafunción. Muy bien, ahora vamos a ocuparnos de otro ítem, que es, ¿no es cierto?, sobre los implantes dentales, donde también, ¿no es cierto?, recibimos urgencia en las prótesis fijas que están retenidas por implantes dentales. Los implantes dentales han demostrado una supervivencia clínica excelente. No obstante, en muchos estudios longitudinales se ha podido observar una mayor incidencia de complicaciones biológicas y técnicas al compararlo con las restauraciones dentosoportadas de cubierta completa. Bueno, dado que los implantes están adquiriendo cada vez mayor popularidad, el implantólogo debe conocer cuáles son las posibles complicaciones. Ahora bien, ¿por qué tenemos una mayor incidencia de complicaciones? Y principalmente porque ha aumentado mucho en los últimos 30 años la demanda de implantes dentales. ¿Y a qué se debe el aumento de la demanda de implantes dentales? Y bueno, el aumento de la demanda se debe a varias razones. Por ejemplo, tenemos una población cada vez más vieja, ¿no es cierto?, que vive más tiempo y tiene una actividad social más intensa. Aparte, la pérdida de los dientes como consecuencia de la edad, las consecuencias del fallo de las prótesis fijas sobre dientes naturales, las consecuencias anatómicas del edentulismo, también el mal resultado muchas veces de las prótesis removibles, aunque son sumamente útiles, a veces, ¿no es cierto?, cuando tenemos alguna consecuencia debido a ellas, bueno, esto es una alternativa. También las consecuencias psicológicas, ¿no es cierto?, que trae aparejada la pérdida de elementos dentarios y las necesidades y los deseos de los componentes de la generación del baby boom, que es la generación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es la generación que sigue a la generación silenciosa previa y que precede a la generación X, ¿no es cierto? Son los nacidos, la generación del baby boom son los nacidos entre el 46 y el 64, ¿no es cierto?, que representaron como una explosión, por eso se lo llamó así, una explosión de la natalidad en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. También los resultados predecibles a largo plazo de las prótesis implantosoportadas, la cantidad de estudios y trabajos longitudinales que se han publicado, ¿no es cierto?, sobre la capacidad y las probabilidades de éxito de los implantes, sin duda ha ayudado, las ventajas de las restauraciones de estas implantes soportadas y una mayor concientización también del público, por supuesto. Muy bien, hay complicaciones protésicas que nos pueden llevar a un fracaso en implantes, como decían. Todos los estudios clínicos respaldan los altos porcentajes de éxito. Sin embargo, debido a que cada vez se colocan más implantes, está aumentando el número de complicaciones. Y por ello, a pesar, ¿no es cierto?, de todos los avances tecnológicos en implantología oral, este tratamiento no está exento, ¿no es cierto?, de algunos problemas que se van sucediendo. Y estas complicaciones pueden ser quirúrgicas y pueden ser protéticas. Las quirúrgicas, probablemente, creo que ya las deben haber tratado o no corresponde en este momento mencionarlas, porque evidentemente no son las protéticas, vamos a ocuparnos de las protéticas. Y de las protéticas podemos tener consecuencias que pueden ser de gravedad variable. El origen de las complicaciones protéticas que impiden que los pacientes puedan entonces disfrutar de las restauraciones que desean debido a problemas que pueden ser de índole funcional o pueden ser también problemas estéticos que pueden devenir de una colocación incorrecta de los implantes. También muchas veces hay un diagnóstico incorrecto y también se suma a esto un desconocimiento de las fuerzas que actúan sobre los componentes protésicos.
Ahí pueden ver en la diapositiva cómo tenemos un implante, por ejemplo, que está colocado muy hacia distal y que tiene como una parte voladiza en la corona, que no va a tener soporte. Ya vamos a ver otros casos, y esto muchas veces trae aparejado un problema que se ve muy comúnmente, que es la fractura o el aflojamiento periódico del tornillo. A veces los implantes están colocados, como podemos ver aquí, aunque se hizo la restauración finalmente, pero están colocados en una forma que no están con la simetría necesaria, ¿no es cierto? Vemos que están como muy aproximados en el centro, ¿no es cierto?, de la zona de déntula, cuando podrían haber estado con una mejor inclinación y más próximo hacia los extremos. Eso también puede ocasionar algún tipo de inconvenientes. Y estas complicaciones protéticas nos pueden llevar también, y pueden ser origen de posibles complicaciones con las prótesis ya instaladas. Y tenemos entonces complicaciones que están relacionadas con las fuerzas biomecánicas. En segundo lugar, puede haber complicaciones de la propia prótesis. Puede haber complicaciones también intraoperatorias, estéticas, en cuarto lugar, y también posoperatorias. Conociendo bien las pautas establecidas para poder prevenir e identificar, ¿no es cierto?, y tratar estas complicaciones, el implantólogo puede mejorar considerablemente los resultados clínicos y reducir también al mismo tiempo las tensiones generadas, ¿no es cierto?, por la vida diaria de este tipo de inconvenientes. Entonces tenemos complicaciones relacionadas con las fuerzas mecánicas, con las fuerzas biomecánicas, que esto tiene que ver principalmente con las tensiones biomecánicas, ¿no es cierto?, responsables del mayor porcentaje, como vamos a ver también a continuación, de las urgencias que tenemos en implantología. También puede haber complicaciones de las propias prótesis. Las indicaciones, ¿no es cierto?, para los márgenes supra o infragingivales o subgingivales son similares a la prótesis dentaria. Esto tiene que ver principalmente con el control de placa bacteriana, y la decisión, ¿no es cierto?, sobre esto es importante de acuerdo a las características del paciente. Sabemos que la placa bacteriana es característicamente similar la que está vinculada a un proceso de periodontitis a la de una periimplantitis. Es decir, son placa anaerobia. También, ¿no es cierto?, hay complicaciones intraoperatorias. O sea, si un pilar no está totalmente asentado dentro de un implante, la precarga que soporta el tornillo resulta insuficiente, y con ello aumentan las probabilidades de que se afloje el tornillo. Y entonces se mueva la prótesis, que también inclusive se pueda fracturar. También hay complicaciones estéticas, ¿no es cierto?, son principalmente las que afectan fundamentalmente al sector anterior, y hay complicaciones posoperatorias, como por ejemplo la impactación de los alimentos tras la colocación de una prótesis fija sobre implantes, que puede suponer una complicación importante, y esto a veces causa molestias, ¿no es cierto?, y problemas en los tejidos. Por eso es muy importante para poder prevenir, identificar con tiempo este tipo de problemas para poder reducir, ¿no es cierto?, las tensiones generales que las prótesis van a tener en el funcionamiento en boca. Vamos a ocuparnos principalmente de las que ocupan el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de los problemas, y respaldado por muchos artículos, fundamentalmente traje de Baides y de Goodake. Las tensiones biomecánicas, ¿no es cierto?, son las responsables de un gran número de complicaciones implantológicas, y estas derivan fundamentalmente de la función oclusal. La mayoría de las complicaciones biomecánicas no son el resultado de un único tipo de fuerza, ya que generalmente se van desarrollando a lo largo del tiempo. Esta fuerza, aplicada en forma repetitiva, actúa sobre los diferentes materiales dentales que constituyen, ¿no es cierto?, la prótesis, y sigue una curva de fatiga que está directamente relacionada con el número, ¿no es cierto?, de ciclos y la intensidad de la fuerza.
Eso está muy bien documentado en el trabajo de Goodrich. Cuando las fuerzas, ¿no es cierto?, de escasa magnitud actúan de forma repetida sobre un objeto, pueden llegar a sobrepasar finalmente el límite que tenga de resistencia el material y romperlo. Esto, por ejemplo, es lo que podríamos ver, un ejemplo muy práctico, ¿no es cierto?, con una percha de alambre, que no se rompe la primera vez que una la doblamos, pero si lo hacemos repetidas veces, el material, ¿no es cierto?, se va a romper finalmente no por la última vez que la hayamos doblado con más fuerza, sino, ¿no es cierto?, debido a la fatiga resultante del material. Bueno, ese mismo principio se aplica a los implantes dentales y es la razón por la que las complicaciones ocurren y por ello, ¿no es cierto?, la demanda en las urgencias, ¿no es cierto?, en prótesis sobre el implante, que es, en su mayoría, se deben generalmente a factores que son biomecánicos. Dentro de los problemas biomecánicos, el principal es el aflojamiento de los tornillos protéticos, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hacer un poquito de foco, porque se ha comprobado que, por término medio, el 6% de las prótesis de implantes fabricadas se aflojan, ¿no es cierto?, los tornillos de los pilares. Este aflojamiento de los tornillos, perdón que cambié, ahí está. Este aflojamiento, ¿no es cierto?, de los tornillos, les decía, es una complicación de las más frecuentes y en trabajos, como por ejemplo el de Char, representó el 33% de todas las complicaciones protéticas tras la inserción de los implantes. Hay estudios más recientes que indican también que esta complicación afecta al 8% de las coronas cuando se tratan de coronas individuales y al 5% de las prótesis fijas cuando tienen que ver, ¿no es cierto?, en sistemas de puentes, ¿no es cierto?, en pónticos. Hay un autor de Weber que ha comprobado que el 12% de las prótesis experimentan aflojamiento al cabo de 3 años, mientras que este autor, Char, que se lo coloqué ahí en la diapositiva, observó una incidencia de 4,3% a los 5 años y del 10% en el plazo aproximadamente de unos 10 años. Fundamentalmente, en el aflojamiento de los tornillos tenemos situaciones como parafunciones, cuando hay un espacio, ¿no es cierto?, de altura de la corona que no es el adecuado, también por la dinámica de la dinámica de la musculatura masticatoria, depende también un poco de la posición dentro de la arcada donde esté, el tipo de arcada que tengamos opuesta, si es una prótesis removible o si es una prótesis fija, tener cuidado con los voladizos, las cargas anguladas, ausencia de implante en posiciones clave, ¿no es cierto?, como la del primer molar y la de canino. Cuando a veces tenemos una restauración que tiene un número insuficiente de implantes, vamos a tener más aflojamiento, ¿no es cierto?, de los tornillos protéticos. Y también, ¿no es cierto?, muchas veces cuando hay prótesis que no son pasivas o apretamos mal los tornillos, por eso es bueno tener, ¿no es cierto?, una llave y poder controlar en nanocentímetros el apretamiento, ¿no es lo que le damos a los tornillos de la prótesis. Aquí pueden ver en la imagen un tornillo fracturado dentro de un implante. Aquí lo vemos, ¿no es cierto?, cómo lo observamos clínicamente cuando el tejido aún no se ha cerrado, ¿no? Si no, tenemos que abrir un colgajo y poder exponerlo. Y aquí tenemos el retiro del el tornillo, ¿no es cierto?, ya fracturado. Aquí les incluí algunas otras fotos, ¿no es cierto?, porque este aflojamiento de tornillos puede causar grandes complicaciones. Imagínense ustedes que este tornillo pueda no poder retirarse, nos deja inutilizado el implante, ¿no es cierto? Eso trae una complicación bastante grande porque uno puede verse obligado a tener que retirar el implante con la pérdida ósea que eso implica, porque si está integrado hay que retirarlo con una fresa hueca que va a retirar en bloque el bloque de hueso junto con el implante, y eso trae una pérdida de hueso importante que va a necesitar sí o sí después realizar una cirugía de regeneración ósea guiada.
Aquí tenemos otra imagen de un tornillo, ¿no es cierto?, dentro, y ahí, ¿no es cierto?, trabajándolo con un elemento para tratar de desenroscarlo. Bueno, aquí hay un caso clínico. Fíjense cómo le había mostrado esta radiografía ya. Aquí les traje este trabajo porque corresponde, falta un poquito, bueno, está un poquito pequeña la, no sé si lo podrán alcanzar a ver, pero aquí ya se había tapado con el tejido blando, entonces hubo que abrir un colgajo para poder exponer el implante con el tornillo. Acá se retira el tornillo fracturado y bueno, aquí hay que esperar que cicatricen bien los tejidos para volver a colocar la prótesis. La buena noticia de esto es que se pudo retirar el resto del tornillo fracturado, pero la solución, lo que se le propone, lo que se le propuso al paciente, que es lo que venimos haciendo hace varios años cuando me encuentro con este tipo de situaciones, es lo que ustedes pueden ver abajo, es decir, agregar otro implante y entonces realizar una corona, por ejemplo, en un primer molar, con 2 implantes. Eso va a poder dejar una situación de mejor funcionamiento, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Bueno, aquí estos artículos de Curtis, de Bober y Char y colaboradores, bueno, es para traerle algunas reseñas bibliográficas, como Curtis y colaboradores, que la frecuencia de las complicaciones protéticas del aflojamiento de tornillo fue de un 34%, ¿no es cierto? Rotura del tornillo un 13%, desprendimiento de la restauración un 20% y rotura de la prótesis un 20%. Para De Bober, también la incidencia del aflojamiento de tornillos fue en un 12% en 13 años, y para Char en un 4,3% de los casos en menos de 5 años. Muy bien, bueno, para finalizar, ¿no es cierto? Y a modo de conclusión, el tratamiento de prótesis fija no tiene por qué durar toda la vida, y esto significa la necesidad protética de una reparación muchas veces mecánica, en un entorno biológico y mecánico que es cambiante y exigente. La longevidad de una restauración está dependiendo de varios factores, incluyendo el tipo y el diseño de la prótesis, el grado de carga funcional y parafuncional, la integridad estructural y el estado biológico que soportan los dientes y los tejidos, el mantenimiento apropiado y la higiene personal diaria por parte del paciente, como así también la precisión, ¿no es cierto?, con la cual el trabajo técnico y clínico fue llevado a cabo. Es importante poder, como les dije anteriormente, transmitirle a los pacientes que las prótesis deben ser controladas y que frente a un problema detectado en una corona, lo mejor que podemos hacer es cambiarla antes de que la situación avance a un grado tal que tenga que perder o todo lo que es la retención radicular, que es el mejor implante que podemos tener, ¿no es cierto?, con el que nacemos, o el implante óseo integrado. Bueno, muy bien, creo que ya más o menos he cumplido, no quiero sacarle tiempo a mis colegas. Así que creo que va a seguir el doctor De Marchi presentándonos algunos casos clínicos. Así que Martín, te paso la posta, ¿sí? Bueno, hola a todos. Ahí les voy a compartir mi PowerPoint. ¿Están viendo? No. Todavía no, Martín. Todavía no. ¿Ahora? Ahora está empezando a aparecer. Puedes poner pantalla completa. Perfecto. Perfecto, Bueno, ahí se ve perfecto. vamos a ver casos clínicos entonces. Les voy a presentar este caso clínico, ¿no? Un elemento dentario, un perno demasiado grande, metálico, colado. Hoy en día tenemos que ir pensando que ya tenemos que ir eliminando los pernos colados por ya la
la adhesión está comprobada que es mucho mejor, se está yendo hacia que no utilizar más pernos colados. Se está yendo ya no perno ni corona. O sea, yo particularmente estoy usando mucho Endochrome, que podríamos verlo en otra ocasión, porque obviamente son todas cosas que han surgido nuevas, ¿sí? Igual que los pernos de fibra de vidrio, ir hacia ese lado, porque si no tenemos este tipo de complicaciones, ¿sí? Una fractura, en este caso este paciente vino derivada por un ortodoncista, entonces le decidí darle una oportunidad a esa pieza dental. Entonces se colocó, saqué esa corona y ese perno y hice una corona transitoria con un perno también de acrílico, con un alambre, un clip, una cosa así que lo usé transitoriamente como para en esa raíz poder traccionarlo. Esta es una corona provisoria. Y vean cómo ya el ortodoncista empezó a hacer fuerza sobre esta raíz. ¿Para qué? Aprovechando que tenía ortodoncia, vamos a traccionar esto. Si bien yo, debido a que la fractura era bastante profunda, estuve en duda de hacer el implante inmediato, ¿por qué? Porque miren, no tengo papila acá, en una combin que tenía, veíamos que no tenía un poquito de tabla por la inflamación que tengo acá. Entonces, si yo tracciono este tejido, mejoro a largo plazo la futura colocación de mi implante si fuera necesario. Y así pasó el tiempo, ¿sí? Esta paciente actualmente, esta radiografía creo que la tomé esta misma semana, la semana pasada. Miren cómo tengo el ápice de esta raíz y miren el ápice de esta, cómo ha descendido. Y otra cosa importante es lo que he ganado a nivel de la altura de la cresta ósea. Miren cómo está acá y miren cómo estaba acá antes. Esta línea roja que marco acá, miren el límite de la restauración. ¿Ven? Hemos bajado como 3 o 4 milímetros eso. Y hemos hecho una tracción ortodóntica, lo que ha traído, no solamente ha traído el elemento dentario con el ligamento periodontal y el hueso. Eso es inicialmente cuando el ortodoncista puso la ortodoncia, y esta foto fue la semana pasada. Miren cómo ha descendido el tejido. Si bien todavía tengo inflamación, pero ¿qué me va a permitir a mí? Ahora, esta semana, la semana que viene, ya la ortodoncista va a eliminar esa ortodoncia. Entonces, voy a poder evaluar si puedo restaurar esa raíz. Perdón. Si puedo yo restaurar esa raíz, y si no, voy a poder colocar un implante con un margen de seguridad, haciendo un alargamiento quirúrgico acá y trabajando y teniendo tejido. Por eso hicimos y mantuvimos esa raíz. Con un trabajo en conjunto, creo que se puede lograr. Lástima que no tengo fotos porque el caso está en el estudio. Pero vino con una urgencia odontológica, la fractura de esa pieza, y cómo con una acción multidisciplinaria podemos ir llevándola a cabo de una mejor manera. Siempre digo de extraer esos pernos colados. Yo particularmente ahora, si viene un paciente con un descementado de un puente, como en este caso, se descementó el puente, y en este caso tiene un perno colado. Esto es una pinza que se trabaja de forma extrabucal, para extraer pernos. Y esto se llama pequeño gigante para extraer pernos colados de forma intrabucal. Acá yo les hice un pequeño video. Esto en tiempo real, no está adelantado, nada. Pero ven cómo funciona eso. ¿Para qué? Extraer el perno colado me va a servir a mí para que salvar esta pieza, este puente, a hacer un perno de fibra de vidrio o un método adhesivo con resinas que vienen ahora con fibras y todo, y salvar esa pieza. Todavía ahí no salió, miren. Eso tiene un sistema, una llavecita que engrana, y después con otra parte es como si fuera un sacacorcho, una cosa así, para que lo entiendan. Ahí salió el perno, y ahí está por otro lado la corona. Entonces yo después copio esa morfología y hago un perno de fibra de vidrio, y este perno colado no lo vuelvo a cementar en la boca del paciente,
ya sea, aunque no lo haya hecho yo al perno colado, y lo haya hecho otro profesional, yo puedo salvar esto. Y este no tenía particularmente nada, ninguna foto, voy a sacar esto, ninguna foto con el pequeño gigante, pero es como si fuera algo así, se trabaja y se achica ese perno colado hasta que estas piezas podemos sostener ese perno colado, y después es como un sacacorcho, ¿sí? Empezamos a ajustar esto y esto hace el límite y extrae el perno colado, manteniéndonos lo más sano posible y corriendo los menos riesgos posibles la raíz dental. También podemos usar métodos de ultrasonido, podemos usar, hay otros también, otras marcas comerciales, un extractor de Gobin, creo que no pude encontrar una imagen, pero yo en una época lo había visto en un libro, que trae varias fresas y varias cosas también para extraer pernos. ¿Mm? Lo que siempre a mano también les quería mostrar era, porque es muy práctico, es la realización de siempre tener a mano, esto siempre se los doy a mis alumnos, cómo realizar un provisorio. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el paciente con una fractura, con un descementado de una corona, y nosotros no podemos volver a cementar esa misma restauración. Y siempre lo que primero tenemos que tener a mano es la realización de un buen provisorio. ¿Mm? Entonces, un provisorio de forma directa. Vamos a ver si acá está. Con un vaso siliconado, yo coloco acrílico, monómero, preparo una pasta, y esto que ustedes ven acá es agua. ¿Por qué le coloco agua? Porque no quiero que el acrílico con el monómero entre en contacto con el aire, porque si no se hace una capa inhibida arriba que me queda rugoso. Entonces, el agua no se une ni nada, no influye, y no deja que tome aire ese acrílico. Yo soy muy didáctico, así que si alguno tiene alguna pregunta, activa el micrófono y me pregunta, y no tengo ningún problema, paro un ratito de esto y les contesto. Es muy importante el vaso siliconado, porque cuando nosotros empezamos a aplastarlo y se empieza el acrílico a despegarse de las paredes, es porque ya está en su estado masilloso. Quiero aclarar que esto lo hicimos lo hice con una boca de los alumnos en la universidad, ¿no? Siempre es bueno hacer después y usar la técnica del pincel para darle, ¿qué le estoy dando ahí? Si fuera en la boca del paciente, le estoy dando bien los márgenes a esa corona provisoria, ¿sí? Coloco el pincel en monómero y saturo con polvo el acrílico para que me forme una gota, y esa gota me la hace de un espesor exacto, digamos. Y lo puedo ir yo colocando en el borde cabo periférico de esa restauración. Luego, una vez que copió ese borde cabo periférico, obviamente que esto no era un tallado de un elemento de acrílico, no tiene la misma definición que un elemento dentario, vamos a marcar cuál es el límite de ese hombro. ¿Para qué? Para que nos sirva de guía, porque muchos, cuando empezamos este tallado de este provisorio en forma de dado, si lo vemos de la cara oclusal, no vamos a saber bien los límites, pero si hacemos esto, siempre vamos a tener el límite inferior, y de ahí vamos a poder darle, más o menos, darle la forma. Si ustedes ven, esto se trabaja con una fresa. Esta fresa
Es una fresa de filo cruzado, que nos permite un mejor desgaste. No se trabaja con piedra el acrílico. Son unas fresas. Y ahí más o menos el elemento terminado, copiando más o menos la anatomía, puliéndolo. Y es importante esto, que recalcar lo simple, porque siempre mis alumnos me dicen, pero doctor, yo no tengo la habilidad para hacer eso. Todos la tenemos. Lo que pasa es que va a depender mucho de la práctica. Es como todo. Yo siempre les digo un refrán que siempre dice, somos lo que hacemos repetidamente. Por ello, el éxito no es un acto, sino un hábito. Eso lo dijo Aristóteles, y siempre se lo repito a mis alumnos, que para lograr y hacer algo que sea exitoso, tenemos que hacerlo muchas veces. Si yo quiero hacer, entonces siempre me remito, siempre me preguntan, pero no sé en qué puedo llegar a ser bueno. Siempre les digo lo mismo, en algo te tiene que haber ido, a lo largo de los 5 años de tu carrera, en algo tienes que haber hecho bien. Entonces, esa cosa que hiciste bien, por ahí es, hacer siempre, si ya sea operatoria, endodoncia, lo que sea, en eso va a ser, hacerlo repetidamente va a hacer que seas un odontólogo exitoso. Como esto, uno no lo hace, no lo hizo. El primero que hice seguramente fue muy malo, y después, repetido, sale y se hace de manera simple. Vamos a otro caso, miren. Yo hago mucho hincapié en eliminar los pernos colados. Los tenemos que seguir enseñando, y sí, bueno, los seguimos enseñando porque es lo clásico, lo que se usa, pero yo ya lo eliminaría directamente de la currícula. Este caso también me vino no hace mucho tiempo, con un puente de 4 piezas, en bandera. Esto no lo realicé yo, ya me llegó al consultorio. Y cuando hago una radiografía periapical con radiovisiógrafo, observo que acá hay una fractura, hay una pérdida ósea, y cómo están esas piezas en la boca, ¿sí? Entonces tomo una decisión de, aunque esta es la complicada, que vendría a ser el elemento 21, el que va a estar más está fracturado con la pérdida ósea, los otros elementos dentarios no dan para que nosotros restauremos ni hacer un perno de fibra de vidrio, qué adhesión voy a lograr. Entonces tomo la determinación de colocar 2 implantes, rellenar todo ese espacio, esa extracción, hice un relleno óseo y coloqué 2 implantes. No tengo una solución. En este caso es solamente de emergencia. El paciente vino y planifiqué la cirugía en muy poco tiempo, la extracción, y le hice una prótesis transitoria, provisoria, una prótesis para ser removible, para que en ese tiempo tuviera el paciente, hay que esperar un tiempo de evolución, 3 meses, 4 meses de evolución, para que esos implantes estén integrados. Y este es el último caso que les muestro, es del año 2007, empecé yo con esta paciente que me cayó con estos 2 incisivos laterales, unos fracturados en muy mal estado, y está interesante el caso porque justo volvió, yo hice este caso en el año 2007, y después, 15 años después, apareció justo ahora, hace 2 meses, una cosa así. Ella se fue a vivir a Uruguay, esta paciente. Le hice la extracción de esos 2 restos radiculares, de esos incisivos laterales, perdón. Coloqué 2 implantes. En ese tiempo usaba conexión externa todavía, unos implantes, creo que esto eran marca Biolog. Rellené el gap vestibular con un injerto con hueso. Hoy haría un injerto de tejido conectivo también.
hice la carga inmediata de esos 2 implantes. Y esto es inmediatamente, terminado la carga inmediata, los 2 provisorios sobre los laterales, la radiografía inmediata post colocación de los implantes, con esos pernos y las coronas provisorias. A los 3 meses, 4 meses de evolución, decido también hacer la corona del elemento 21, el 11 digo, perdón. En esa época no sacaba estos pernos colados, saqué la corona y el elemento estaba y no saqué el perno colado. Lo trabajé así. Y coloqué, debido a que el biotipo gingival es bastante fino, coloqué unos pernos, unos abutments que venían de color de circonio, ¿sí? De ese tiempo, que fue realmente me cambiaba la estética gingival. Hice la impresión, coloqué hilo de retracción gingival, la técnica doble hilo, un hilo triple 0 y un hilo 0 en el elemento 11, y también trabajé igual los pilares de los laterales. Esta es la impresión de ese momento, ¿sí? Con los buenos la buena definición del margen, tanto del 12, del 22 y del 11. El resultado final, las coronas finales en el año 2007. Eso fue cómo quedó la paciente en el año 2007. Más miméticamente quedó bien, estéticamente también. Veo el resultado final de este tejido bien maduro acá. La paciente estaba muy conforme, yo también. Pero pasaron 15 años, perdí completamente, y esto voy a lo que dijo el doctor Fisi, que hay que hacer un control periódico de nuestras restauraciones. Miren la paciente, 15 años después. Miren este diastema, miren dónde quedaron los márgenes gingivales y la retracción que hubo en mis implantes. Yo solamente traté eso, pero miren estos espacios. Estos espacios, miren las caries de los pacientes, todo el estado completamente perdió topes. ¿Qué pasa? Al haber bruxismo, desgaste, esto seguramente el maxilar inferior, no tener caninos, que miren el desgaste del bruxismo, ya perder la guía canina, tengo estos diastemas de ambos lados. Miren el otro lado. Y eso es por falta de guía. Y esta cirugía que ven acá es debido a que la paciente vino por esto de nuevo. Y se vino de Uruguay. ¿Por qué? ¿Qué le pasó acá? Si ustedes ven, vamos a volver a la panorámica, porque acá me olvidé de ponerle la panorámica de nuevo. En el año 2007 ya tenía un puente ya hecho de este lado. Miren, canino, segundo premolar y segundo molar. Un puente entero hecho. Resulta que ella ahora pierde ese puente entero. Con los pernos y todo. Y en Uruguay la atiende un odontólogo y le coloca implantes. Yo le pido una tomografía con BIM, y veo un implante, ahí están mis 2 implantes todavía colocados, veo que el margen óseo de mis 2 implantes estaba bastante bien mantenido. Veo este implante, acá veo que hay una pérdida, ella me relata que le colocaron 3 implantes, de los cuales perdió 2, y que acá tenía ya una pérdida bastante grande de hueso y todo. Entonces, decido yo en ese momento, a través de la Convin, miren cómo estaba ese implante, miren, no estaba, acá estaba el hueso, ¿sí? Y miren dónde está el margen de este hueso, de este implante. Está fuera de la tabla. Entonces, y este es el sector posterior, casi ha habido una comunicación sinusal seguramente del implante. Entonces, ¿qué hice? Hice una regeneración, hice un levantamiento de piso de seno, una regeneración horizontal,
y extraje el implante. Y le estoy mostrando, este es el implante mis implantes. Este vendría a ser el 12, un poquito de hueso acá aparentemente no hay. Ahí, en ese margen hay un poquito de hueso, acá muy poquito. Y este es el 22, también tiene todavía un hueso cervical. Dicen que si logramos ver un poco de hueso es porque clínicamente hay un poquito más en la Convin. Pero muy conforme con el tiempo de esos implantes. Yo ahora voy a rehacer todas esas coronas. Y ahí le hice la extracción del implante que le habían colocado acá y hice toda una regeneración con un levantamiento de PCC. No tengo fotos de eso, pero esto no venía el caso poner eso. Y después voy a tener que hacer toda una rehabilitación de toda esta paciente pensando después colocar los implantes y cambiar toda la estética. Puse esta foto OSI Plus porque es una membrana que uso mucho, que si ustedes ven acá se ha abierto y se puede ver. Esta membrana me permite que se exponga el tejido y no se me contamina. Una membrana israelí que me da muy buen resultado. Bueno, si alguno tiene alguna duda, me puede escribir a martindemarchi@unlc.edu.ar y estos casos eran, por ahora es todo, creo que cumplimos con el tiempo, así entregamos a las 7 de la tarde, empiezan las urgencias de prótesis parcial fija. Bueno, agradecemos a los doctores Física y al doctor De Marchi. Ahora le pasamos la posta al doctor Marcelo Campo. Doctor Marcelo, cuando usted quiera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir, avísame si se ve, Flor. ¿Se está empezando a ver? Bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes, repito. Ahora lo que vamos a ver son urgencias protéticas y nos cambiamos de la prótesis fija a la prótesis completa removible. Nosotros cuando vamos a realizar o hacemos un trabajo protético, tenemos que tener en cuenta que este paciente seguramente va a tener algún tipo de lesiones inmediatas que van a ser apenas coloquemos el aparato protético, que pueden ser lesiones que se produzcan al introducir la prótesis, o lesiones que aparezcan después de un tiempo, o mediática, cuando el paciente empiece a usar y a poner en función esa dentadura completa. Por otro lado, podemos tener urgencias que son prótesis rotas. También podemos tener pérdidas de elementos dentarios, que van a ser las cosas frecuentes que nosotros vamos a ver en el consultorio o que se nos va a presentar como una urgencia protética. Estas urgencias, obviamente hay que saberlas resolver, no es tema mío, yo voy únicamente a hablar de las lesiones de tejidos blandos que se producen. El doctor Pecio y el doctor de la Vega van a seguir después de mí con fracturas protéticas, con posturas y acondicionadores de tejido, que son urgencias que se presentan y que hay que saberlas solucionar. Si nosotros vamos a realizar una prótesis completa, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que este paciente necesita que se le reproduzcan los tejidos en forma exacta. Por eso el éxito de nuestro tratamiento y por ende vamos a tener muchos menos errores o lesiones inmediatas si nosotros tomamos impresiones con silicona en 2 tiempos, haciendo una técnica que valore la fuerza que va a hacer ese mismo paciente tomándose una impresión a presión masticatoria. Entonces lo que debemos hacer es, para tener el éxito en nuestro tratamiento, es comenzar por hacer tanto en maxilar superior o en maxilar inferior buenas impresiones.
Esta situación nos favorece a nosotros porque el paciente no va a estar permanentemente todas las semanas en el consultorio diciéndonos que tiene una lesión que le duele en un lado o que le duele en otro. Obviamente que hay una serie de factores a margen de las impresiones, es hacer un buen balance de la oclusión al momento de colocar el aparato protético, que ya lo vamos a ver más adelante. De esa forma nosotros vamos a dosificar las fuerzas de la oclusión para poder que este aparato protético removible funcione correctamente. Dentro de estas impresiones, siempre hay lugares que son más preponderantes a recibir fuerzas, sobre todo cuando el paciente tiene un tono muscular potente, generalmente en el sexo masculino. Estas zonas son generalmente el maxilar superior, en la zona de las rugas palatinas, donde se ejerce la mayor fuerza y puede producir lesiones en esa zona. Otra de las lesiones que se producen habitualmente son lesiones que se hacen donde el paciente cuando tiene estrangulaciones cervicoalveolares. De esta forma, el eje de entrada de la prótesis hay que tenerlo en cuenta al momento de la instalación. Y en el maxilar inferior vamos a tener zonas que reciben una carga bastante importante de fuerza, que es porlingual de la zona 5 y zona 6, que es en el fondo del surco lingual del maxilar inferior. En la imagen, cuando nosotros llega un paciente al consultorio con una lesión, hay que tratar en lo posible de hacer una inspección minuciosa para ver bien la ubicación de la lesión, y generalmente nos vamos a valer de un lápiz dermográfico o un lápiz tinta, si tuvieran, para pintar la lesión y así poder transmitirla a la prótesis para no hacer un desgaste en zonas que no correspondan. Entonces, nosotros, como vemos en la imagen, vamos a hacer una demarcación de la zona donde está la lesión. En este caso, teníamos una úlcera producida por el aparato protético, que vemos en la foto que está a la izquierda, se aprecia. En la foto de la derecha ya hemos pintado esa zona, y posteriormente la transmitimos, colocando la prótesis en la boca del paciente, la transmitimos hacia la prótesis. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos exactamente bien el lugar a desgastar, para que no nos quede una zona de desgaste exagerada y esta prótesis pierda contacto con el terreno protético en el cual nos hemos esmerado para hacer una excelente impresión. Se procede a hacer el desgaste de esta zona con un fresón, o hay que usar una piedra de tamaño reducido, depende de la lesión o del tipo de lesión que tengamos. Generalmente la zona que se producen más lesiones es en la zona lingual o en la zona de la fosa retroalveolar de Neal, que es por el fondo del surco lingual del maxilar inferior. Generalmente esas zonas son las que más se lesionan. En este caso también vemos que este paciente presenta un reborde bastante prominente y que el eje de inserción de la prótesis va a ser complicado al momento de instalarla. Entonces esas zonas deben ser aliviadas en el acrílico previo a colocar la prótesis. Estas lesiones son las que generalmente más se ven en boca. Cuando un paciente llega a la consulta e inspeccionamos, vemos que ya tiene una úlcera en el fondo del surco, como en este caso, y la prótesis está traumatizando, porque en ese momento no se tuvo en cuenta o no se valoró la depresión de los tejidos. Lo que se aconseja siempre es, mediante un fresón, eliminar la zona y volverla a colocar. Si fuese necesario en estos casos, se podría aplicar un acondicionador de tejido para lograr que ese tejido inflamado
vaya tomando un aspecto más normal. Recuerden ustedes que el acondicionador de tejido es una almohadilla que va a sufrir o va a colocarse sobre la prótesis, sufre una deformación con el tiempo, pero es inmediatamente desinflamante cuando nosotros realizamos la maniobra. En este caso estamos colocando, ahí vemos el acondicionador de tejido. Este caso es otro caso que puede presentarse y generalmente en las urgencias vienen ya porque el paciente no concurre inmediatamente cuando tiene una lesión. Se deja estar y en este caso ya tenemos un crecimiento del tejido gingival que en casos puede ser o transformarse en una hiperplasia que sea importante. Y lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de reducirla con acondicionadores de tejido. Esto es urgencia porque el paciente llega al momento del consultorio y ya ha tenido ese trauma en bastante tiempo. No se produce una hiperplasia de ese tamaño de un día para el otro. Si se ha hecho una úlcera, se ha lastimado, no se estuvo en cuenta y el paciente se dejó estar, como el dolor pasa, la encía reacciona formando un tejido gingival y esta es la consecuencia. Como primera medida, nosotros lo que tenemos que hacer es un acondicionamiento de tejido para tratar de reducir esta lesión al mínimo. Ver qué se consigue al cabo de un tiempo, ir renovando periódicamente ese acondicionador y posteriormente, si fuese necesario, actuar quirúrgicamente. Hay que remover esa lesión porque obviamente mucho más allá de que nos desadapta el tejido o la base de la prótesis, no tenemos la posibilidad de que esta prótesis tenga una fijación en el terreno. Otro de los casos que podemos tener es una palatitis subplaca, ya sea, puede ser en tanto el maxilar inferior como el maxilar superior. En este caso se debe realizar un acondicionador de tejido en todo el terreno protético. No voy a entrar en esto porque esto es tema que le va a competir al doctor Pecio, pero bueno, seguimos con lesiones. El fondo de surco del paciente tiene una lesión por vestibular. Lo que vamos a hacer como primera medida es desgastar el borde de este aparato protético para poder disminuir la inflamación en la zona. Ahí vemos que el acondicionador tuvo efecto y al poco tiempo este tejido se desinflamó y tomó un aspecto normal. Posteriormente a esto, una vez que el acondicionador hay que removerlo y obviamente cambiarlo por un tejido definitivo como es un rebasado en acrílico. Otras lesiones que generalmente se dan en la zona de la papila interincisiva. Esta puede ser prominente y puede producir bastante dolor en algunos casos, entonces lo que se aconseja siempre es tratar de aliviarla, sobre todo en estos casos, como muestra la imagen, que es una papila bastante profunda. Otra lesión frecuente en maxilar inferior son lesiones o úlceras que se producen por la presión que ejerce la prótesis sobre zonas donde no se han tenido en cuenta la depresión de los tejidos. Obviamente, cuando nosotros tenemos estos casos de pacientes que sufren este tipo de traumatismo, lo que debemos hacer es, como primera medida, eliminar el trauma que está produciéndolo, y como segunda medida, siempre tener en cuenta los contactos oclusales de los aparatos protéticos. O sea, debemos colocar papel de articular, hacer que el paciente muerda. Generalmente se trata de hacer que el paciente se ubique en oclusión céntrica, si es que no la tiene muy clara, hacer que muerda, pintar los contactos, y por ahí estos pacientes sufren algún tipo de contacto excesivo en un lugar de la prótesis. Entonces lo que debemos hacer
es hacer un balance de las superficies oclusales, produciendo un desgaste. Ustedes saben que cuando van a colocar un papel de articular en una prótesis o en cualquier prótesis, lo que se toma como contacto prematuro es el lugar donde aparece un contacto pintado de color rojo o azul y el centro blanco. O sea, ahí nos indica que el papel ha sido perforado y es un contacto prematuro en oclusión céntrica. Entonces debemos hacer un desgaste siguiendo la anatomía dentaria. El desgaste siempre lo debemos hacer por vertientes oclusales, ya sea vertientes oclusales o vertientes tanto vestibulares como palatinas o linguales, siempre tratando de respetar la forma del elemento dentario. Esto nos ayuda mucho a balancear la fuerza oclusiva del paciente, que por ahí estas mismas fuerzas generan movimientos perpendiculares que se transforman en desplazamiento de la prótesis hacia un lado o hacia el otro, produciendo algún tipo de lesión. En este caso, presentamos lesiones de los pacientes que pueden venir con tejidos blandos, donde presenten algún tipo de úlcera, que, bueno, puede ser traumatismo porque el paciente se esté mordiendo, o porque el paciente presente algún filo en la prótesis, o tenga algún diente remanente que esté filoso, lo cual está produciendo ese tipo de úlcera. Obviamente, debemos pasar a eliminar esos tratamientos, porque de no ser así, estos se transforman en lesiones que pueden ser bastante complicadas en el tiempo. Otro de los casos es el excesivo acúmulo de placa que se va a transformar en un nódulo cálcico o en lo que comúnmente denominamos sarro, que obviamente hay que eliminarlo, tanto sea de los dientes naturales como de los aparatos protéticos. Obviamente esto cae en lo que recién el doctor Finzinger dijo, que es la falta de control de estos pacientes en el tiempo. Los mismos, una vez que nosotros colocamos las prótesis, no vuelven más y tenemos consecuencias que pueden ser graves en el tiempo. No es para asustarlos a los pacientes, pero siempre que el paciente tenga algún tipo de lesión estomatológica, hay que decirle que tenga cuidado. Bueno, en ese caso, esta prótesis era demasiado corta, es una prótesis que tiene mucho tiempo, y lo que debemos hacer para estabilizarlo es el alargamiento de los flancos. Generalmente el paciente no es muy colaborador cuando nosotros invadimos el fondo de surco lingual en el maxilar inferior. Desgraciadamente esto es una realidad y la única forma de estabilizar una prótesis completa, sobre todo en el maxilar inferior, es cuando nosotros hacemos estas prolongaciones o afirmamos más o alargamos más el borde interno de la prótesis. Entonces nosotros de esta forma logramos que esta prótesis no esté desplazándose para todos lados y ocasionando lesiones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En este caso, lo que vemos son prótesis parciales, donde dejan elementos dentarios que pueden producir algún tipo de lesión, sobre todo en la lengua, que al ser un músculo con tanta potencia, se afirma y cuántas veces sea necesario va a ir al tener el contacto con los elementos que le ocasionan el trauma. Esto obviamente hay que tratar en lo posible de eliminar principalmente el trauma, que generalmente en este caso es el filo del diente natural lo que ocasiona esa lesión en piso de boca y lengua. Bien, hasta acá es la disertación mía. Espero que les sea favorable y esperamos las preguntas hacia el final de la conferencia. Muchas gracias, doctor Ocampo. Ahora creo que va a hablar el doctor Pecio.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Vamos a ver si podemos compartir antes de compartir, bueno, saludarlos y agradecer la invitación a este curso tan interesante, ¿no? Vamos a ir buscando primero compartir como me han enseñado. Bueno, no sé si se ve ahora. Sí, doctor. Ahí estamos. Perfecto, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, aquí estamos con el doctor de la Vega. Nos hemos juntado los dos para tratar de seguir con este tema de las urgencias en prótesis removibles. En realidad, lo primero que pensamos cuando vimos este tema de urgencias, ¿qué diferencia había entre emergencia y urgencia, ¿no? En realidad, urgencia, lo que se dice urgencia... Se lo en escucha prótesis un poco bajo, removibles. doctor. ¿Cómo? Se lo escucha un poco bajo. Bueno. Claro, si me arrimo más. ¿Ahora? Mejor, mejor. Bueno, muchas gracias. Decía de que la diferencia que hay entre emergencia y urgencia, las emergencias es cuando hay una amenaza para la vida o para la integridad del paciente, ¿no? Para la salud. Mientras que una urgencia no hay una amenaza vital, pero sí es una urgencia en prótesis removible todo aquello que se tiene que solucionar en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Que el paciente no puede esperar. Y nosotros veíamos, perdón, volvemos, y nosotros veíamos que el tema de un tejido, como ya lo mostró recién el doctor, alterado por una prótesis, que puede ser recién instalada, como él habló de la prótesis recién instalada, o en mal estado, o con escasa higiene, se soluciona muy fácilmente haciendo un reposo del uso de la prótesis, o sea, dejándola de usar. Pero hay pacientes que no pueden dejar de usar la prótesis, ¿no? Ya sea por razones laborales o simplemente porque no quieren mostrarse delante de los demás, sin elementos dentales. Entonces, se transforma en una urgencia. En la rehabilitación de prótesis completa ya vimos previamente lo que nos decía el doctor Ocampo. Hay una fase en la cual es importante cuando se construye la prótesis, que es la fase de las impresiones y de los controles, ¿no es cierto?, del enfilado y las pruebas. Y muchas veces el paciente viene con alguna afección y se transforma esto en una fase intermedia, la curación de esas afecciones para poder colocar la prótesis en un tejido que esté completamente sano, ¿no? Y esa fase intermedia de curación se produce con el acondicionador de tejido, para restablecer entonces, como vemos allí, la función y la vida social del paciente. Ahora, esto es necesario porque el paciente, como decíamos antes, no puede desarrollar su vida normal sin elementos dentarios, sin la prótesis, aunque sea una prótesis que no está en condiciones. ¿Qué acondicionamos? La mucosa del revestimiento afectado o la mucosa masticatoria. ¿Y cuál es el origen de esa afección? El origen de esa afección es esa prótesis desadaptada o en mal estado de higiene, que produce estomatitis subplaca, que produce úlceras, como ya mostró el doctor, o hiperplasias. Y también puede ser una prótesis que, aunque no esté desadaptada, no está correcta su oclusión y produce extracompresiones que irritan la mucosa. Entonces aquí vemos
distintos tipos de mucosa afectada, ¿no? Con una estomatitis subplaca, con una hipertrofia, etc. También tenemos que tener en cuenta no solamente ver la mucosa, como decíamos antes, sino también el control de la oclusión, ya que las fuerzas, si no se generan en forma homogénea y pareja y distribuida por todo el terreno, producen una presión incorrecta que produce alteraciones, sobre todo úlceras, ¿no es cierto?, en la zona de los rebordes o del paladar. Además, debemos controlar esa oclusión porque el procedimiento del acondicionador de tejido se realiza a presión masticatoria. Si la presión masticatoria no es correcta, el tratamiento con el acondicionador de tejido a fin de distribuir mejor las cargas sobre el terreno no va a ser el correcto. ¿Qué material necesitamos para hacer acondicionador de tejido? Acondicionamiento de la mucosa, digo yo, para no hacerlos similar a lo que es el material que se llama acondicionador de tejido. El acondicionador de tejido es un material que se compone de polvo y líquido, no vamos a dar detalles, pero bueno, el polvo es el polvo de acrílico, el metacrilato de metilo, y el líquido, en vez de ser el líquido monómero para polimerizar el acrílico, es un líquido que se mezcla con ese polvo y tras la unión se van produciendo varios estadios físicos y químicos, ¿no?, que lo podemos dividir en 5 fases. La primera fase, que es cuando hacemos la unión del polvo y el líquido, que dura 2 o 3 minutos, que es la mezcla del material. Inmediatamente viene la segunda fase, en donde el material se va tornando más firme y en un principio es pegajoso. Son 2 o 3 minutos dura. Es el momento cuando se torna pegajoso de colocarlo en la prótesis y distribuirlo bien. Ya vamos a ver un pequeño video de un par de minutos en donde se ve todo el procedimiento. La tercera fase es la colocación de la prótesis en boca con el material y en donde se realizan todos los movimientos funcionales y la oclusión, como decíamos, para que la prótesis se ubique bien y vaya formando ese acondicionador que todavía tenemos que esperar unos minutos más para poder retirar los excesos, etc. Y la cuarta fase es la fase elástica, ¿no?, que justamente ahí es donde cumple su finalidad del acondicionador de tejido, que al ser un material blando, depresible, va a ir como masajeando la mucosa y permitiendo la restitución de esa lesión, ya sea una úlcera o una hiperplasia, y como recién lo escuchábamos al doctor, a veces no termina de reducirse del todo esa hiperplasia, y hay que proceder a la cirugía, pero después de la cirugía también tenemos que seguir usando el acondicionador para favorecer la cicatrización. Y una quinta fase donde ya va perdiendo la elasticidad y se torna poroso, y entonces es donde ya deja de cumplir con su función. Espero que haya sido claro. Vemos aquí el material, acondicionador de tejido, distintas marcas, que vienen en polvo y líquido con sus dosificadores. Necesitamos simplemente un frasco de vidrio preferentemente, o puede ser alguna de estas tapitas para producir la mezcla, y una espátula, ¿no? El acondicionador de tejido tiene varias indicaciones. Es muy utilizado para aquellos que sobre todo hacemos prótesis completa o prótesis parciales removibles, ¿no? En primer lugar, la curación de los tejidos de soporte, pero también ayuda
a la distribución de las fuerzas, sirve como apósito en zonas quirúrgicas. Lo podemos utilizar también como vehículo de medicamentos, ¿sí? Cuando hay algún proceso que necesitamos un medicamento que esté en contacto con la mucosa, es muy útil utilizar ese acondicionador de tejido como vehículo de medicamentos, y también se puede utilizar como impresiones funcionales, como ya dijo el doctor, después de que ese acondicionador de tejido ya ha cumplido su finalidad, puede servir para una impresión, para realizar un modelo en donde vamos a hacer un rebasado de esa prótesis. La secuencia clínica. Por supuesto, lo primero es el diagnóstico, diagnosticar cuál es la lesión, buscar la causa por la cual se ha producido y, en primer lugar, es eliminar la causa. Si es un borde que está filoso, si es una prótesis que está desadaptada, si es una prótesis que tiene cándida, que está con una colonia bacteriana por mala higiene, etc. Después hay que adecuar la prótesis para utilizarla. O sea, tenemos que controlar y corregir la oclusión, el balance oclusal, y también corregir la base, si es necesario. Luego el uso de los materiales acondicionadores sería el cuarto paso de esta secuencia clínica, y esperar entonces la reducción de la afección. Aquí vemos entonces el diagnóstico, colocamos la prótesis, vemos su estabilidad, su retención, el largo de los bordes, que estén largos, que estén cortos, etc. Por ejemplo, vemos que la prótesis está provocando una úlcera por un exceso en la zona lingual. Entonces marcamos y desgastamos, que siempre tenemos entonces que ir eliminando todos los elementos que provoquen esa afección, puesto que el acondicionador de tejido no es mágico, ¿no es cierto? No es que va a curar la lesión por el solo hecho de colocarlo, ¿no? El segundo paso ya dijimos que es asperizar la prótesis, preparar el acondicionador de tejido, el líquido y el polvo, que cuando lo mezclamos vemos que tiene una consistencia como de miel, o sea que va goteando como la miel. Esperemos que se torne un poco más pegajoso, y lo distribuimos en toda la base. Y el paso que sigue, ¿no es cierto?, es realizar la fuerza a presión de mordida. O sea, la oclusión es la que ubica a la prótesis en su sitio. Es importante que se adapte bien el material a todo y que fluya por los bordes periféricos, ¿sí?, los excesos, para que así vemos que ha sido suficiente todo el material que hemos colocado. Entonces, aquí vemos que una vez posicionada la prótesis en la boca, se dejan unos minutos, y se realizan todos los movimientos funcionales, sacar la lengua, mojarse los labios, por ejemplo, en la maxilar inferior, pronunciar algunos fonemas, o silbar, soplar, hacer como si tomara mate, para que se haga funcionalmente el recorte muscular y se elimine el exceso. Siempre a presión de mordida. Es fundamental porque si no lo hacemos a presión de mordida, después no va a coincidir la oclusión en la prótesis, y todo el trabajo que hemos realizado se va a perder. Tenemos que empezar de nuevo porque el paciente no va a poder utilizar su prótesis. Bueno, estamos un poco apurados por el tiempo, entonces directamente comentar que una vez terminada la fase funcional, se hace el recorte del exceso del material. Primero entonces se descontamina el aparato protético, y luego se recorta. Se puede utilizar un bisturí o simplemente una tijera. Y los controles sucesivos, 24 y 48 horas, si es necesario se puede hacer otra capa de acondicionador si vemos que
en algún lugar lo ha desplazado totalmente, ya ha aparecido la base de la prótesis, quiere decir que allí hay una extracompresión, se desgasta y se vuelve a realizar. Y se sigue controlando entre 2 y 4 semanas, que es el tiempo en que tienen que remitir todas estas lesiones, y si no han remitido, controlar de que no se produzca el secado de ese material que se torna áspero, inclusive es una trampa de gérmenes, de bacterias y de hongos, entonces hay que eliminarlo, por supuesto, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a un pequeño... A ver si encuentro si encontramos el video. Es difícil encontrar el video acá. Pues no se me achica la pantalla. Bueno, ahora sí. Vamos a buscar el video. Y vamos a reanudar la función de compartir. ¿Ahora se ve? Perdón. No, no, doctor. Bueno. Compartir, ahora sí. Ahí está. Ahora Ahí sí. sí. Lo pueden ver. Bueno. Pero no larga. Bueno, se los debo. Lo dejo al doctor para no pasar más tiempo. Doctor, ahí tiene el play, el medio. Justo el medio abajo estaba el play. ¿Quiere probar de nuevo, doctor? Si tenemos tiempo, sí, si no, lo dejo. Sí, doctor, pruebe. Bueno. Póngalo en pantalla de nuevo y al medio, al centro de la pantalla, abajo. Sí. Lo tengo que volver a abrir porque ya lo había cerrado. Ahí está. Bueno, no sé si se ve. No, tiene que compartir pantalla de nuevo. Perfecto. Perdón, Flor, te tapo yo. No, perfecto. Está bien, está bien. No, bueno, lo dejamos ahí. No hay problema. Lo vamos a pasar entonces al doctor. No sé si... Ahí estamos. Buscamos el... Cualquier cosa, después si tenemos tiempo lo podemos pasar, doctor, quédese tranquilo. Sí, está bien. No hay problema. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ahí está, el doctor va a hacer esta tarde fría en Córdoba, me vine a visitarlo a mis amigos, así hacemos la presentación, así que, bueno, todo muy bien. Continuando con la secuencia, estaba hablando el doctor acerca de acondicionador de tejido, vamos a hablar acerca de compostura de prótesis total o parcial, ¿sí? Ahora el doctor va a abrir. ¿Se ve bien ahí? Sí, Diego. Ahí, déjame. Sí, yo me voy a introducir un poquito para pedir disculpas. Ahí está. Hemos tratado de que el PowerPoint del doctor se vea como
como él lo había ideado, pero debe ser mi equipo que no lo toma y se ve así gris. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, pero se ve muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno, continuando con la secuencia de prótesis total o parcial, perdón, acerca del tema de compostura, podemos decir que es muy frecuente recibir en la consulta odontológica situaciones, a ver, voy a correr un poquitito, ahí está, perfecto. Recibir en la consulta odontológica situaciones de urgencia relacionadas a la fractura de prótesis removibles totales o parciales. Es un poco visto desde la perspectiva, desde el consultorio odontológico, los que hacemos odontología general, y también un poco de lo que se plantea en situaciones clínicas diarias en la sala de trabajo práctico, porque los alumnos cuando preparan su paciente para presentarlo para el inicio del curso de la materia, bueno, son pacientes que mayormente son personas de edad media o de tercera edad, y estas personas acuden a la consulta odontológica con sus prótesis que ya tienen sus años, y hay algunas que tienen faltantes de material, o otros que el paciente relata de que no la está usando porque se le cayó, se la tiraron o algo pasa, y bueno, y la prótesis está fracturada, quebrada y un tanto desadaptada, ¿sí? Bueno, de las fracturas que las podemos clasificar de acuerdo a sus cabos, ¿sí? En fracturas de tipo simple o fracturas compuestas. Las fracturas simples, los cabos son nítidos, serían en parte las más fáciles de solucionar, ¿sí? Y las compuestas son aquellas que son irregulares y suele haber faltante de material. Estas situaciones, bueno, se complican un poquito más y demoran un poco más de tiempo en el tratamiento de restauración. Muy bien, y de acuerdo a las zonas que afecten estas fracturas, las podemos identificar en áreas de los conectores mayores o menores, tanto para prótesis de acrílico como para prótesis de cromo cobalto, ¿sí? En áreas oclusales y en área de los flancos. Muy bien, continuamos. Debemos observar también nítidamente las características de la fractura y qué áreas involucra. Como llegó un día a la consulta, una situación donde una prótesis total superior sufrió una fractura longitudinal que afecta principalmente la zona de la bóveda palatina, afecta el flanco, y esta fractura, nítida afortunadamente, la vemos también en una prótesis que tiene un tanto deterioro, ¿sí? Producto de los años, aparentemente se le agregaron piezas dentarias. Y otra de las cosas importantes que vimos, analizando y preguntando, esta prótesis se le había caído a la paciente, bueno, y se fracturó, pero asimismo el golpe fue bastante importante porque la prótesis tenía un espesor muy grande en el sector de la línea media, acá hacia ambos lados de la línea media, y otra cosa que pudimos ver es que la línea de fosas centrales de las piezas dentarias no están respetando la línea del centro del reborde, algo muy importante en prótesis completa, porque de esa forma todas las fuerzas que se generan en el acto de la mordida, como dice la unidad funcional de soporte, esas fuerzas que se generan en el acto deben ser, la prótesis las debe recibir, resistir y transmitirlas al terreno, ¿sí? De esa forma lo que se logra es la disipación de esas cargas oclusales en la trama ósea. Y cuando suele pasar una situación de este estilo, donde las piezas dentarias no están respetando la línea del centro del reborde, se generan cargas oclusales que son un tanto anómalas, lo que se traduce también un poco a movimientos de desestabilización en el plano horizontal. Y bueno, y genera sí, un tanto de fatiga del material. Y hay situaciones clínicas muy puntuales también, en el caso de las prótesis inferiores, una prótesis parcial casi en su totalidad, donde falta el segundo molar inferior. Ese segundo molar inferior se comporta como un eje terminal de bisagra y logra generalmente, en la mayoría de los casos, una fractura a nivel de la línea media. Y eso se produce porque no se respeta la oclusión balanceada, ya lo vamos a mencionar en un momento. Una vez que identificamos la causa de la fractura, vamos a analizar la dinámica de trabajo, ¿sí?
Dentro de esa dinámica de trabajo, vamos como punto número 1 a inmovilizar los cabos de la fractura. En este caso, de ser una fractura simple, es relativamente fácil. Si nosotros tenemos una prótesis que tiene una pérdida de material importante, bueno, la metodología y la dinámica de trabajo va a ser diferente, ya la vamos a mencionar. Con respecto a este caso, acerca de la inmovilización de los cabos de fractura, lo podemos hacer con cera resinosa. Es una cera que ya está tanto en desuso, eran unas barritas como crayones de color amarillito, ¿sí? Y esa cera tenía la particularidad de que al calor directo de una llama, permitía de que se reblandezca, ¿verdad? Y permitía la unión de los cabos de fractura con un cierto grado de solidez, lo cual permitía después confeccionar un modelo para poder realizar la compostura. Después tenemos el lápiz de pasta de modelar de bajo punto de fusión. No sé si alguno de ustedes lo recordará, el lápiz de pasta de modelar. Es un material que se utiliza en la técnica de la toma de la impresión preliminar o definitiva con pasta de modelar, que dentro de la clasificación de los materiales de impresión hacía referencia y estaban clasificados dentro de lo que se llamaban compuestos de modelar. Bueno, y este lápiz de bajo punto de fusión permite mejorar el sellado periférico en la zona posterior, en el área de postdamage, igual que en las zonas de fondo de surco y en las áreas de los frenillos, y permite una correcta liberación y actividad de la dinámica muscular del fondo de surco, ¿sí? Y otro de los elementos que tenemos hoy en día, que contamos, es con la presencia del cianoacrilato, que muchos lo van a conocer con el nombre de la gotita, la famosa gotita. Y la famosa gotita, si se la puede asociar con otro material, que es el bicarbonato de sodio, mejora muchísimo las propiedades de resistencia y de adhesión de ese producto. Recordemos que en este caso nosotros lo vamos a utilizar como un inmovilizador transitorio de la prótesis, ¿sí? Hasta que nosotros logremos hacer la reparación final. Bueno, para esto vamos a necesitar inmovilizar los cabos de fractura. Habíamos dicho, en este caso era muy simple porque teníamos una fractura nítida que se extendía a lo largo de la bóveda palatina, pasaba por el espacio interproximal y se iba hacia el flanco vestibular. Entonces lo que hacemos nosotros, aplicando una delgadita capa de la gotita, los unimos, inmovilizamos. Ahora hay un punto muy importante que es llevar a boca. Hay que descontaminar, llevar a boca y controlar. Nosotros vamos a hacer este control con la finalidad de que este caso era simple, porque en este caso no había movilidad de las partes, o sea, las partes articulaban perfectamente bien, pero cuando se tratan de fracturas compuestas o complejas, siempre es aconsejable llevar a boca y presentarlo, así como lo había mencionado el doctor hace un momento. Siempre es aconsejable llevar y asentarlo en posición y hacer el control oclusal. El control oclusal lo hacemos con un papel de articular. Ustedes saben muy bien la función que tiene. Nosotros utilizamos el papel de articular de doble tono, donde va a poner en evidencia los puntos de contacto prematuros, trayectorias de desplazamiento y si hay facetas de desgaste, ¿sí? Que queden marcadas. Entonces, punto de contacto prematuro, el punto se marca con un punto blanco rodeado de un halo de color, y ese punto se produce porque el papel de articular se perfora, ¿sí? Entonces nos pone en evidencia el punto que nosotros debemos eliminar para que no se genere como una carga anormal en la mordida y nos pueda traer consecuencias. Bueno, la reparación propiamente dicha la podemos realizar en una forma directa e indirecta. En una forma directa decimos que colocamos la prótesis en boca, como hemos hablado hace un momento, la inmovilizamos con cianoacrilato, procedemos a observar la oclusión, la posible presencia de interferencia en la dinámica mandibular y los puntos de contacto de mordida con papel de articular doble tono. Colocamos en boca, observamos, esa prótesis ya después se cambió, se hizo una prótesis nueva. Bueno, vemos de frente, de perfil. Retiramos de boca y utilizando un instrumental rotatorio procedemos a desgastar por áreas las zonas que unimos con el adhesivo, siempre a expensas de la superficie externa pulida de la prótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando la inmovilizamos vamos a hacer un desgaste de un gran bisel, ¿sí? No hacia la cara que está en contacto con la mucosa, sino a la cara opuesta, la superficie externa pulida, donde vamos a generar un bisel que se va a extender en superficie, lo cual nos va a permitir aumentar la superficie de contacto. Antiguamente se sabían
hacer otros elementos de retención que le llamaban colas de Milano. Esas colas de Milano no eran otra cosa más que una serie y suerte de heces itálicas grandes como para mejorar la superficie de contacto, nada más. Pero siempre la clave y la importancia es hacer un gran bisel para que mejore la superficie de contacto y la retención del acrílico. Recordemos que en esta situación nosotros lo que vamos a utilizar es acrílico autocurable. Se observa que hicimos un desgaste en una zona, aumentamos la superficie de contacto, la retención, que puede ser con una fresa esférica o con una piedra de granulometría ascendente para generar un aumento de la tensión superficial, se humedece con monómero de líquido autocurable, se prepara polvo y líquido y se lo coloca hasta una determinada mitad. Una vez que eso lo colocamos y lo pusimos en posición, lo podemos sumergir en agua caliente. El agua caliente acelera el proceso de fraguado, y una vez que esa parte endureció, vamos a proceder a desgastar la siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que logremos la unión completa. Esta es una forma simple, porque estamos hablando acerca de urgencias en odontología. Si nosotros necesitamos más tiempo, ya lo que podríamos hacer sería una llave de yeso, donde nosotros colocamos la prótesis, previo a colocarse separado de su cara interna, la inmovilizamos y hacemos toda la misma metodología, ¿sí? Una vez que polimerizó el acrílico, como dice la imagen, el curado, procedemos a descontaminar, higienizar y llevar a boca, donde controlaremos la adaptación, la articulación oclusal, los contornos de la reparación y la interacción con áreas vecinas y la oclusión balanceada. Esa oclusión balanceada de la cual tanto hablamos es muy importante, porque la oclusión balanceada, si ustedes recuerdan, es cuando se generan 3 puntos de contacto, tanto en estática como en dinámica, y es la clave para que la prótesis completa logre retención y estabilidad en el terreno. Esos 3 puntos de contacto en estática y en dinámica van a ser 2 posteriores y 1 anterior. Si hay más, mejor, pero siempre 3 puntos de contacto que son los que van a asegurarnos que esa prótesis se mantenga en el terreno y no se desplace. Dentro de esto, analizando la imagen, dice realizando los controles anteriores, constatando el funcionamiento de esta correcta, procedemos a la terminación final, donde encontramos desgaste de exceso de material, suavizado de la superficie con instrumental rotatorio, ¿sí? Ahí utilizamos piedra de granulometría descendente, utilizamos también cono de fieltro con piedra, pómez y agua, y discos de pulir con alto brillo. Bien, ahí vemos los elementos. Bueno, y la técnica indirecta, como habíamos mencionado anteriormente, la maniobra de inmovilización de los cabos de la fractura es la misma, solo de que en este formato de trabajo introducimos la prótesis en boca, tomamos una impresión de arrastre, ¿está bien? Con alginatos o con silicona, colocamos separador en la cara interna de la prótesis y hacemos un vaciado. Una vez que hicimos ese vaciado, que ese vaciado fraguo, podemos retirar la prótesis de ese modelo y hacer los desgastes que corresponden, y si queremos, si en el caso de que esta fractura haya involucrado la línea media, en el caso de una fractura en el maxilar inferior, podemos colocar algún refuerzo metálico como para ayudar a la retención, al refuerzo de esa área, ¿sí? Que recordemos que las prótesis inferiores, hay veces que las prótesis parciales en la zona de la línea media es muy delgado, entonces como para darle un poquito mayor retención, y teniendo la disponibilidad de tener un modelo que nos permita la libertad de poder trabajar con tranquilidad, se puede hacer esa mejora en la prótesis, hasta que se pueda hacer una prótesis nueva. Bueno, en su defecto, bueno, se verá. Sería lo ideal, ¿verdad? Este modelo de yeso nos va a permitir movilizar la prótesis, como dice la imagen, para poder hacer los desgastes correspondientes y así agregar material. Pulido, la adaptación final es similar a la técnica directa. Muy bien. Como conclusión, entonces nosotros podemos decir que para lograr el éxito de la reparación debemos respetar patrones funcionales, patrones estéticos, fonéticos y deglutorios. Todos esos elementos son necesarios para devolver la funcionalidad protética. Si a la consulta llega una prótesis que sufrió una fractura de este tipo, sea simple o compuesta, y nosotros vemos que tiene problemas en su confección, o podemos hacerle alguna mejora para agilizar y para mejorar la dinámica de funcionamiento y la funcionalidad, va a ser bienvenido, porque a esa prótesis le vamos a alargar un poco más el tiempo de vida útil hasta que después se pueda hacer una nueva, respetando estos patrones que acabamos de mencionar.
Bueno, eso sería todo, espero que se haya entendido, así que desde ya muchas gracias y esta presentación que hemos hecho con el doctor ha sido muy satisfactoria y bueno, representando un poco todo el personal docente de nuestra cátedra, que siempre estamos trabajando con toda la mejor onda, ¿no es cierto, doctor? Así es. Bueno, eso sería todo. Vamos a... Bueno, checar algo. muchísimas gracias. No sé si, no hay preguntas en el chat, pero las suelen hacer ahora, o alguien quiere abrir micrófono, ya que tenemos a todos los docentes de prótesis. Sí, hay una pregunta que es para el doctor De Marchi. Doctor, dice, ¿la técnica que utiliza para hacer el provisorio tiene algún nombre específico? Es una técnica directa, la técnica del cubo, les saben decir, porque es cuando nosotros conformamos un cubo y llevamos a boca, y ese cubo le vamos después a dar la morfología a mano. Y se me ocurrió ponerlo porque es algo muy útil que siempre podemos utilizar en los casos de emergencia, y a mí me ha salvado muchas veces. El manejo del acrílico es uno de los materiales más nobles para mí y de uso más común en la odontología. Y entonces, ya sea un provisorio, ya sea un puente o una corona que ya no vamos a cementar, podemos hacerlo con acrílico también rosa, hacer una base y sostenerlo y hacer una especie de prótesis transitoria para el paciente. Así que por eso se me ocurrió darles esa técnica, que con un poquito de práctica, yo casi hago todos mis provisorios de primera serie con la técnica mano alzada, así. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor De Marchi. Hay una pregunta que debe ser para el doctor de la Vega. Dice, con respecto a la unión de los cabos de fractura, la utilización de la gotita para la inmovilización, ¿cómo sería la incorporación del bicarbonato de sodio? Bueno, el bicarbonato de sodio, lo habíamos mencionado, es un elemento muy importante que mejora significativamente la resistencia del material de unión con la gotita, con el cianoacrilato, lo mencionamos como cianoacrilato, ¿sí? La gotita es la marca comercial que todos conocemos, y bueno, se coloca el cianoacrilato en las superficies a unir siempre y cuando la fractura sea nítida, y sobre la superficie ese ligero excedente que fluye del material, ahí con una espátula muy delgada se le aplica el bicarbonato de sodio. Pero no solamente para esto, para cualquier uso de la vida diaria sirve, y es muy buen adhesivo. No agregar en la superficie, no agregar la gotita en un cabo de fractura y el cianoacrilato, y el bicarbonato de sodio, porque va a generar inmediatamente una reacción de polimerización, lo cual va a generar un espesor que después nos va a impedir la unión correcta de los cabos de fractura. Eso, el agregado del bicarbonato va a ser siempre por afuera, nunca por adentro. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Sería bueno que lo probaran eso, porque está muy bueno hacer esa asociación de material. Muchas gracias. Hay una pregunta para Martín. ¿Cómo se llama la herramienta para separar el perno de la corona a nivel extrabucal? Y otra consulta, ¿qué medicamento se podría usar con el acondicionador de tejidos? Sería para el doctor, me parece que Pesio. Bueno, contesto la pregunta. Yo esa pinza en realidad lo tengo hace muchísimos años. La compré en una Expoden. La verdad que no tengo el nombre científico de esa pinza para extraer el perno. Es muy útil, pero incluso no la he visto en otros lados. Pero no hace falta tener la pinza. Muchas veces también con nosotros, con la turbina, un poquito de ultrasonido, un perno de una corona, la podemos extraer en muy poco tiempo. No hace falta tener exclusivamente esa pinza. Sé que la otra que va en la boca sí se llama pequeño gigante, y eso sí se consigue en las casas en las casas dentales. Gracias, doctor. Había otra pregunta similar, ya lo dijo el doctor Pesio. Igual, doctor De Marchi, quisiera saber el nombre comercial de los extractores de perno de los que hablaba, los que se veían en la imagen. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es la misma. Bien. Ahora sí, doctor. Sí. Bueno, nosotros podemos usar el acondicionador de tejido
por ejemplo, para algún antifúngico. Por ejemplo, miconazol, fluconazol, en palatitis subplaca que podemos diagnosticar o intuir de que está contaminada con cándida, eso permite que esté en permanente contacto, que sea un contacto directo. Y también algunos utilizan la condición de tejido, como es blandito y es como una esponja, embeberlo en clorexidina para mantener una buena higiene del terreno. Por supuesto hay que indicarle al paciente que se cepille esa mucosa aunque no tenga dientes. A veces se olvida el paciente de cepillarse. Muy bien. No sé si alguien quiere hacerle algunas preguntas más a los doctores. Palabras muchas de agradecimiento que han estado muy lindos. Por ahí nos saludó también la doctora Carolina Isla. Antes que nos despidamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o escribir. Se ve que han estado muy bien en este módulo de urgencias en prótesis. Bueno, siguen diciendo palabras de agradecimiento, y yo por mi parte agradecer a los doctores Hilsinger, de Marchi, Ocampo, Pecio y de la Vega por sus clases, sus brillantes disertaciones que nos han brindado esta tarde. Así que muchísimas gracias, doctores. Un placer para mí y bueno, de todos los docentes, todos los alumnos que nos están escuchando. Bueno, gracias al departamento de posgrado por la convocatoria y también a todos los que han decidido participar en el ítem de hoy, por el interés mostrado. Bueno, yo también agradezco mucho y quería dejar un último mensaje que me parece que es importante, que es a los odontólogos que están recién recibidos, que están por recibirse, que están anotados en el curso, decirles que lo importante es hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera extraordinaria, porque muchas veces me dicen, no sabemos a qué dedicarnos. Bueno, un simple provisorio bien hecho, eso te va a devolver otro paciente que va a venir al consultorio y seguramente te va a mandar una simple limpieza, que a lo mejor son 10 minutos de más, una limpieza dental bien hecha, exhaustivamente hecha, nos va a decir que el paciente va a volver y va a hacer y nos va a traer otro paciente, porque el mejor éxito es el boca en boca. Entonces, hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera extraordinaria nos va a hacer mejores odontólogos. Y de todos, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por esta convocatoria. Bueno, gracias por la invitación, Florencia, a la Escuela de Posgrado, y bueno, desde ya muy agradecido por la participación aquí. Bueno, igualmente agradezco muchísimo el trabajo que se han empeñado en hacer estos cursos para los egresados y también creo que para los alumnos. Y una alegría muy grande poder seguir brindando, a pesar de mi jubilación, los pocos conocimientos que uno puede tener. Bueno, muchas gracias por participarnos de esto y en nombre de la Cátedra de Prostodoncia estamos muy agradecidos y bueno, sería básicamente eso. Muchísimas gracias.